Este capítulo tratará de mecánica de los fluidos, es decir, vamos a estudiar el comportamiento de los fluidos a partir de conceptos ya desarrollados anteriormente. Primero vamos a definir nuestro objeto de estudio. En este caso, al tratar con fluidos, seguramente habremos estudiado muchas definiciones. En el marco de la materia vamos a analizar solo tres: sólido, líquido y gas. Y una definición puede ser la que se muestra en la diapositiva. Como les decía, todas las definiciones son convencionales. Por ejemplo, otra posible definición es el tiempo que tarda una sustancia en cambiar su forma en respuesta a una fuerza externa. Los esquemas un poco grafican la idea de cómo están compuestos estos estados de la materia, o las moléculas muy juntas y ordenadas, o las moléculas muy separadas. Finalmente, la idea con la cual vamos a trabajar en cada estado de la materia es la que nos muestra esta tabla, un resumen de lo que hemos venido discutiendo hasta el momento. Para nosotros, entonces, tanto los líquidos como los gases son fluidos, es decir, son moléculas que se organizan de forma aleatoria y se mantienen unidas por fuerzas de cohesión débiles, y también son alcanzadas por fuerzas ejercidas, por ejemplo, por las paredes del recipiente que lo contiene. Se había dicho de trabajar con fluidos con los conocimientos que teníamos de los temas anteriores. Va a haber dos grandes campos: la hidrostática, la cual va a describir el comportamiento de fluidos en reposo, y la hidrodinámica, que describirá a los fluidos en movimiento. Vamos a tener que poner la lupa en la forma en que actúan las fuerzas en los fluidos. Tenemos la idea de que las fuerzas en general no deforman a los sólidos, podría ser una primera aproximación, pero en los fluidos actúan de una manera bastante interesante. Es decir, las fuerzas que actúan sobre un fluido que no se mueve, o sea que está en reposo, siempre es perpendicular a la superficie del objeto. Al trabajar con fluidos, conviene reemplazar aquellas magnitudes extensivas, o sea que dependían de la cantidad de materia, por las que no dependen de la cantidad de materia. En particular, a la masa m la vamos a reemplazar por la densidad de cada uno de los fluidos, y la fuerza F que se están aplicando en los fluidos los vamos a reemplazar por la presión P, conceptos que lo vamos a desarrollar a continuación. La densidad se define como la masa por unidad de volumen de cada sustancia, y las distintas densidades van a indicar el espacio molecular promedio. Por lo tanto, en un gas, la densidad es mucho menor que en un sólido o en un líquido. Se muestra entonces la definición de densidad, y las unidades son kilogramos metros cúbicos en el Sistema Internacional, o MKS, o la más tradicional, que todavía se sigue utilizando, es la de gramos centímetros cúbicos. No olvidarse de la relación que hay entre cada una de estas unidades. Otra unidad muy utilizada es el peso específico, que es el cociente entre el peso y el volumen de una sustancia. Sus unidades son newton metros cúbicos o dina centímetros cúbicos en otro sistema de unidades. G es la aceleración a gravedad, y no hay que olvidarse que tanto la densidad como el peso específico son magnitudes escalares. Esta tabla de densidades nos muestra la sustancia, su densidad en gramos centímetros cúbicos y su densidad en kilogramos metros cúbicos.
Para definir la presión nos imaginemos un elemento de volumen en el seno de un fluido, es decir, adentro del líquido en cuestión, y queremos saber o conocer la presión en cada una de las caras de ese cubo. Sabemos que la presión va a ser la relación entre la fuerza perpendicular aplicada a esa cara y la superficie de esa cara. La presión es una magnitud escalar y es proporcional a la magnitud de la fuerza. La unidad de presión es el pascal, que es 1 newton sobre metro cuadrado. Recalcamos lo que decíamos hasta acá: la presión es un escalar y la fuerza es un vector. La dirección de la fuerza que produce una presión es perpendicular al área, es decir, y si nos fijamos en la figura, dentro del fluido lo único que puede existir es la fuerza perpendicular al área de interés. Esto ocurre, recalcamos, en fluidos en equilibrio. Un ejemplo como para pensar: una persona pesa o su masa de 60 kilogramos y de tal manera que sus dos pies cubren un área de 500 centímetros cúbicos. La idea es determinar la presión que sobre los dos pies ejercen sobre el suelo o cuando disminuye a la mitad el área de contacto, es decir, cuando la persona está sobre un pie, en cual caso la presión